Hola, en este video les hablaré de un tema muy importante, el cual se titula El profesional de la información. Este concepto del profesional de la información es acuñado por De Santes-Wanter, el padre de la ciencia jurídica y uso informativa, el derecho de la información. Bueno, pues para comenzar a hablar sobre el profesional de la información, es importante preguntarnos primero, ¿cuál es el significado ético de una profesión? En este caso, ¿cuál es el significado ético del profesional de la información? ¿Y quién es el profesional de la información? Bueno, pues empecemos. Normalmente, estamos siempre acostumbrados a escuchar sobre todo los derechos. El derecho de, ¿no? Los derechos que tenemos quizá como arrendador, el derecho que tenemos como estudiantes, los derechos que tenemos como trabajadores y cuáles son los derechos que tenemos como profesión, ¿no? Pero también, al hablar de los derechos, es preguntarnos, ¿cuál es el deber que tenemos? En este caso, cuando hablamos del profesional de la información, si bien tiene un derecho que es, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, nos preguntamos cuál es su deber. Bueno, pues el deber del profesional de la información, sin hacer pleonasmo, su deber es informar, ¿sí? El informar, el informador tiene el deber de informar, esa es su naturaleza. Y entonces, cuando hablamos de un profesional de la información que desinforma, ¿no? O que no da información correcta, pues entonces estamos contrariando totalmente pues su naturaleza. Eh, Hay un profesor que se llama Nieto Tamargo que nos habla sobre el poder de informar, que el poder de informar a la vez es el poder de servir, ¿no? Y aquí la importancia de una profesión no se mide cuantitativamente por el beneficio que reporta al profesional, sino cualitativamente por el servicio que presta a los demás. Hay que pensar además, cuando hablamos del profesional de la información, en un arquetipo, es decir, en un modelo, así como hablamos de qué características debe tener un buen ciudadano, qué características o quién es, cuál es el ideal de un buen padre de familia. Hay que pensar también en cuál es el arquetipo buen, del buen informador o del buen profesional de la información. Y es aquí donde entonces trataríamos de entender que el profesional de la información trataría de acercarse a estas características. ¿Sí? El profesional de la información tiene un deber ético permanente, debe tener la capacidad de hacer bien las cosas, de acompañar siempre su espíritu de servicio y del deseo de trabajar. Y entender la profesión como un servicio. El profesional de la información debe entender justo esto, que su profesión es un servicio al bien de la comunidad. El deber profesional de la profesión de información. El deber propio de la profesión informativa es el deber de informar, ¿sí? Un informador que no informe o que desinforme, como lo decía, resulta contradictorio en la expresión y en su naturaleza. El informar como un deber y no como un ejercicio de un derecho, ¿sí? De un derecho que conocemos como el derecho a la información, que es el de recibir, investigar y difundir. Porque si bien es un derecho que lo puede ejercitar cualquier ciudadano o cualquier persona, no, por ejemplo, todos los ciudadanos o todas las personas tenemos técnicas para investigar, mientras que el profesional de la información sí, ni tampoco, ni cuando menos, el hecho de poder difundir, porque no todos tenemos la posibilidad de estar en un medio o de tener un medio, digamos, adecuado pues para difundir información. Bueno, pues les platico que el profesional de la información, según José María de Santes-Wanter, tiene deberes anteriores, por ejemplo, el acto informativo, y durante el mismo acto informativo y posteriores al acto informativo. Hablando un poco sobre los deberes anteriores al acto informativo, hablamos del primer deber, que es el primer
deber de autoevaluar la vocación informativa, ¿no? Hay que hacer una autoevaluación. Si efectivamente tengo yo las actitudes o las, digamos, pues esa situación o esa capacidad de poder informar, de poder ejercer esta profesión de informar. Otro de los deberes anteriores al acto informativo nos habla del deber de la capacitación, de una formación técnica que debe tener el profesional de la información, de estudiar para formarse. Pero esto de estudiar para formarse no solo implica el tiempo en lo que terminas la licenciatura o en lo que estás cursando una licenciatura, sino de una formación y perfeccionamiento a lo largo de la vida del profesional de la información. También nos habla de los deberes previos al acto informativo, como el deber de cumplir con los requisitos legales. Con los requisitos legales, entonces, esto quiere decir que el profesional de la información debe cumplir ciertos requisitos legales, ¿como qué? Como por ejemplo, un médico no puede ejercer su profesión de médico si no tiene previamente una cédula, por ejemplo, en nuestro país, una cédula profesional que lo acredite. De la misma manera, entonces, debemos entender que no cualquier persona puede ser un profesional de la información. El profesional de la información, entonces, también debe de cumplir con ciertos requisitos legales. Otro más es el deber de no incurrir en incompatibilidades que posiblemente entonces viciarán o podrán viciar la operación informativa o el acto informativo. ¿Esto qué quiere decir? Que estemos muy al pendiente de que podamos ejercer nuestra profesión con objetividad y con independencia, que no vaya en contra de nuestros ideales, que no vaya en contra de nuestros valores, pues esto entonces sería totalmente una incompatibilidad. Bien, otro de los deberes que se nos señala son los deberes coetáneos, ¿no?, al acto informativo, los que acompañan el acto informativo. Y dentro de estos deberes encontramos los deberes formativos. Cuando estamos en el acto informativo, debemos de tener conciencia de la potencia que la información tiene. La potencia que la información tiene en la actualidad no tiene ninguna comparación con la potencia de la información que tenía, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XX, pues porque la información no fluía como fluye en esta actualidad, ¿no? Entonces, hay que ser siempre, el profesional de la información debe tener muy en cuenta la potencia de la información. Es decir, antes, por ejemplo, de darle en imprimir o de darle enter para publicar una información en Internet, por ejemplo, que sabemos que en cuestión de segundos la va a poder estar recibiendo 1000 o cientos o millones de personas. Entonces debemos de tener justo esa conciencia de la potencia de la información que tiene. Otro de los deberes que acompañan al acto informativo es el respeto al hombre, ¿sí? El respeto al hombre, ¿en qué sentido el respeto al hombre tal cual como al hombre? Al hombre, si bien como sujeto de derechos, pero tener esa conciencia de respeto al prójimo. Y por ejemplo, ¿cómo en qué? ¿Cómo en proteger al sujeto de derecho, del derecho a la vida, del derecho a la intimidad, del derecho a la propia imagen, del derecho al honor, de respetar el derecho del hombre, de sus derechos de autor, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, la información, si bien es una tarea del hombre y que se dirige al hombre, pues precisamente por eso debe tener este respeto al hombre. En un discurso de Juan Pablo II en el Congreso Internacional con motivo del 20 aniversario de la Humanae Vitae, nos dice precisamente que después de Dios, el hombre hecho a su imagen y semejanza merece el respeto máximo, ¿sí? Entonces, en este ejercer del profesional de la información, debe siempre tener en cuenta este respeto a su prójimo, este respeto al hombre. No podemos estar en el ejercicio de la profesión transgrediendo derechos, como ya lo mencioné, derechos, por ejemplo, a la intimidad, derecho al honor, derecho a la propia imagen, transgreder los derechos de autor, los derechos de la propiedad intelectual en particular, ¿no? Otro más de los deberes
que se deben acompañar al acto informativo, es el deber de la diligencia, de saber actuar el profesional de la información con diligencia, porque lo contrario a la diligencia es la negligencia, y entonces estaríamos hablando de un profesional de la información que es negligente. Finalmente, llegamos a los deberes posteriores al acto informativo, ¿sí? Uno de los primeros es el deber de responder. ¿Y de responder a qué? A afrontar las consecuencias, a responsabilizarnos, ¿sí? De una responsabilidad que pudiéramos tener en el ámbito moral, social o jurídico. Esta situación de responsabilizarnos a nuestros actos es también este hecho de rectificar cuando nos hemos dado cuenta que cometimos un error en la información. Cuando sabemos nosotros que hemos cometido un error en el acto de informar, debemos de hacernos responsables de esa situación y de rectificar. Y por último, una de las principales responsabilidades que nos marca De Santes-Wanter es el deber de trascender. Y este deber de trascender tiene pues un contexto bastante amplio, pero este deber de trascender como profesionales de la información nos engloba totalmente todas estas características del profesional de la información. ¿Qué huella vamos a dejar en la sociedad? ¿Qué es la imagen que vamos a dejar como profesionales de la información? Sin duda, este tema del profesional de la información es un tema poco estudiado, es un tema poco hablado, pero es importante que los estudiantes de ciencias de la comunicación puedan entender cuál va a ser su responsabilidad en su futuro profesional. Y bueno, pues aunado a estos comentarios que les pude hacer en este video, comentarles que todo esto lo pueden encontrar en dos lecturas principales de De Santes-Wanter. Una de ellas se llama El deber profesional de informar y otra más, que ahora les acercaré en este momento, es la información como deber, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos textos, la información como deber de Santes-Wanter y el deber de informar, que es de donde he obtenido esta información sobre el profesional de la información. Sin más, pues espero que este breve video en el que les puedo explicar sobre las características del profesional de la información les sirva a ustedes y les siembre ese deseo de siempre conocer más acerca de su profesión y de saber todo lo que implica el deber de informar y el perfil del profesional de la información. Sin más, envío cordiales saludos.